a grabar. Bien. Bueno, lo que vamos a ver es integración numérica. ¿Sí? ¿Qué es la integración numérica? En realidad hay varias formas de integrar, lo mismo que les fui repitiendo a lo largo de toda la cursada. Eh, Estos temas se desarrollan, o sea, de hecho con el apunte de cálculo numérico que yo les subí en el Classroom, ven que tiene un montón de desarrollo, un montón de teoría y como las demostraciones se ponen más densas, pero la idea es entender de qué se trata, ¿sí? Y cómo funciona. Lo que vamos a ver es lo que se llama la integración numérica, que lo llaman la regla de los trapecios. ¿Y por qué este nombre? Para eso vamos a irnos un poquito a qué es integrar una función, ¿sí? Yo tengo una función f cualquiera, una función continua f, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es determinar un intervalo, ¿no? A, B. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero averiguar es el área bajo la curva f entre los límites A y B. ¿Sí? Eso en términos matemáticos de análisis de funciones es lo que conocemos como la integral de f de x, diferencial x, entre A y B. ¿Sí? Hasta acá, teóricamente no estoy diciendo nada nuevo, Clarísimo. pero eso es lo que nosotros vamos a hacer. Ahora, el tema es que hay funciones que calcular la primitiva, ¿sí? la primitiva de la integral, esto por la regla de Barrow, yo tengo una primitiva de f, ¿sí? Una fx que me cumple que la derivada de fx es igual a fx, ¿no? Entonces esto me va a dar esta fx, que va a ser la primitiva, evaluada entre a y b. ¿Qué significa esto? Es f de b menos f de a. ¿Sí? Esto sería por definición de análisis numérico, no, numérico, no, análisis, perdón, Matemático. análisis matemático, sí. Tengo análisis funcional, análisis numérico, que son otras cosas. Me salía análisis funcional. No, análisis matemático de funciones, sale esto, ¿sí? Lo que les decía, encontrar esa primitiva no es sencillo, ¿sí? De hecho, hay ejemplos de funciones que la primitiva está demostrado de que no se puede escribir, porque es un soberano desastre. Eh, entonces, ¿cómo hacemos? Bien, aproximamos el área. ¿Cómo se aproxima el área? Bueno, por figuras que sepamos calcular el área. Si vamos a la definición, tal vez cuando ustedes vieron las primeras integrales, cuando suelen explicar integrales, dicen, bueno, dividimos en un montón de rectángulos, ¿sí? Y vamos calculando el área de todos esos rectángulos y hacemos la sumatoria de todos los rectángulos y eso me da cada vez más parecido a la integral, ¿sí? Bueno, la idea es parecida, solamente que voy a tomar este lado de acá, ¿sí? Voy a tomar este lado de acá. Me encantaría tener una regla acá a mano, pero no lo tengo. Así que vamos a usar esto. Trazo esta línea de acá. Y voy a decir que más o menos el área bajo la curva de F es igual o muy parecida al área del trapecio este. ¿Sí? Pensemos algo. Esto que estoy haciendo acá se lo estoy sumando de más. ¿Sí? Pero por otro lado, esto que estoy haciendo acá no se lo estoy sumando. Se lo estoy sacando. Entonces, como le saco y le sumo, bueno, más o menos me va a dar esto. ¿Sí? Me va a dar parecido. Después, como todo lo que estuvimos viendo a lo largo de toda la cursada, hay todo un análisis acerca del error que se comete de aproximar así.
¿sí? ¿Hay todo un análisis acerca del error? Sí. Pero la idea es esa. Yo lo que hago es aproximo por un trapecio. Donde, ¿qué es lo que necesito? Bueno, necesito cuánto vale, o sea, cuál es este punto. Necesito este punto. Y después poder calcular el área del trapecio. ¿Cómo se calcula el área de un trapecio? Ni idea. Brian. Lo está googleando, no vale. Ni me acuerdo. No, ni me acuerdo. Gracias, Bien. Brian. Bien, está bien, perfecto. Bueno, vayamos al trapecio. ¿Qué es un trapecio? Un trapecio es una figura de 4 lados, ¿sí? Es un cuadrilátero, en el cual tiene un par de lados que son paralelos. ¿Sí? Esa es la definición de trapecio. Entonces, voy a dibujar un trapecio cualquiera, ¿no? Tenemos 2 lados paralelos y tenemos, por ejemplo, esto. Esto sería un trapecio, ¿sí? Donde tenemos A, B, C, D. El lado AB es paralelo al lado C, D. ¿Sí? Esto es lo que sabemos. Bien. ¿Qué es lo que se hace con el trapecio? Se mide lo que se llama la altura del trapecio, que es perpendicular a los lados que son paralelos, ¿sí? Lo vamos a llamar H. Y a este lado de acá se lo llama base mayor, pues el lado más grande, en general. Al otro se lo llama base menor. En general van a ver que le ponen una B mayúscula y una B minúscula. Entonces dicen que el área del trapecio va a ser la base mayor más la base menor sobre 2 por la altura. ¿Sí? Ya estoy viendo que para mí está re paralelo, bastante feo. No importa. Se entiende. ¿Sí? Eso es el área del trapecio. Ahora, vayamos a este gráfico de acá. Bueno, ok. Sí, pero ¿y entonces? Bueno, lo que nosotros sabemos es que este lado es paralelo a este lado. ¿Sí? Y lo que nosotros acá marcamos como la altura es la distancia desde A hasta B. Y estas son las bases, la base menor y la base mayor, dependiendo de cuánto vale f de B y cuánto vale f de A. Entonces, el área del trapecio, vamos a ponerlo en naranja, va a ser f de A más f de B sobre 2 por B menos A. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto de acá sería la altura H, uno de estos de acá sería la base mayor y el otro sería la base menor. Con lo cual estamos repitiendo esto. Sí, lo procesan. Ok, entendido. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Es fácil. ¿Hay Re. alguna trampa? No. No hay trampa. No hay trampa. Esto es lo que lo que se conoce como la regla de trapecio simple. ¿Sí? Ustedes van a ver que en el apunte de cálculo numérico que yo le subí, dice, bueno, ¿qué pasa si uno incluye o no los extremos?
o si agarra los valores del medio, entonces como si lo llama abierto, lo llama cerrado. Para nosotros directamente vamos a incluir los extremos y es regla de trapecio simple. ¿Sí? ¿A qué se llama regla de trapecios compuesta entonces? ¿Sí? La regla de trapecios compuestas lo que hace es me divide en trapecios más pequeños. O sea, la idea es exactamente la misma. ¿Sí? O sea, yo voy a tener el gráfico de una función. Vamos a hacer algo similar a lo que me quedó. Vamos a suponer que este es A y este es B. ¿Sí? Pero en vez de usar un solo trapecio, ¿sí? Si uno estaría como un poco más avanzado, uno dice en cuántos nodos, o sea, en cuántos puntos va a dividir este intervalo. ¿Sí? Para nosotros lo vamos a trabajar dividiéndolo en vez de en un trapecio, en dos trapecios. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Toma el punto medio es A más B sobre 2. ¿Sí? Evalúa en la función y lo separamos en dos trapecios. Por un lado, en este trapecio de acá, y por otro lado, en este trapecio de acá. Entonces, la aproximación me va a quedar el área de este trapecio más el área de este trapecio. ¿Sí? Entonces, el área aproximada me va a quedar, por un lado, el área del trapecio naranja. El área del trapecio naranja me va a quedar la distancia esta, vamos a ver, esta distancia de acá, ¿no? Esta distancia de acá es B menos A sobre 2. ¿Sí? Porque lo dividí a la mitad. Por, y acá me queda A por f de A, o sea, este de acá es f de A, con lo cual me queda f de A. Sería la base mayor, más f de A más B sobre 2. Y a esto le sumo el área del trapecio de acá, que de vuelta, la distancia de esta acá sigue siendo B menos A sobre 2. Entonces me queda por este punto de acá es f de A más B sobre 2. ¿Sí? Ojo, esto así, ¿eh? Más f de B. Ahora, el B menos A sobre 2 me coinciden los dos, entonces saco como factor común. Y cuando me hago me queda f de A más f de A más B sobre 2 más f de A más B sobre 2 más f de B. Esto me quedaron dos veces. Entonces me queda B menos A sobre 2 por f de A más dos veces f de A más B sobre 2 más f de B. Y esta va a ser el área. O sea, ¿qué es lo que me va a pasar? El punto del medio lo voy a tener que contar dos veces, porque lo cuento para el área del trapecio naranja y para el área del trapecio verde. ¿Sí? En general, la integración compuesta, uno
indica la cantidad de nodos que va a tener. O sea, yo acá tengo 3 nodos, ¿sí? Que son los dos extremos y el punto del medio. Siempre la cantidad de nodos que yo tenga me va a dar una cantidad n-1, o sea, yo tengo n nodos, voy a tener n-1 intervalos. O sea, tengo 3 nodos, tengo 2 intervalos. Yo lo podría partir en 4 partes iguales. Entonces, lo que tengo que encontrar es la distancia de cada una de estas cosas, ¿no? ¿Cómo hago para saber esa distancia? Bueno, yo lo que voy a hacer siempre, si yo tengo n nodos, ¿sí? N nodos, entonces voy a tener n-1 intervalos. O sea, al intervalo entero lo divido por n-1 veces, que me va a dar lo que mide cada uno de los intervalos. Y el intervalo entero es b menos a. Entonces b menos a sobre n-1 me da la altura de cada uno de los trapecios. Y esto porque todos los trapecios los hago iguales. ¿Sí? Esa es la idea. O sea, yo lo puedo separar esto. Vamos a suponer que si yo lo separo en 4 trapecios, esto vamos a poner esto acá. Entonces yo lo que tengo que averiguar es cuánto mide esto. ¿Sí? Bueno, eso lo puedo averiguar haciendo esta cuenta de acá. B menos A dividido la cantidad de intervalos que yo quiero. La cantidad de intervalos que yo quiero va a ser la cantidad de puntos que yo tengo menos 1. O sea, si yo tengo, lo voy a separar en 30 puntos, 1, 2, 3, 4, 5. Si yo lo separo en 5 puntos, tengo 4 intervalos. Si yo lo separo en 30 puntos, voy a tener 29 intervalos. Si yo lo separo en 57 puntos, voy a tener 56 intervalos. ¿Sí? Perdón, Eh, Roberto, me tengo que ir. bueno, dale, vaya. Si ¿Hasta termino acá se antes, entendió? sí. Si termino Sí. antes, me sumo de vuelta. Sí, igual vamos a hacer uno más y hay que ver si lo llegamos a terminar, porque vamos a hacer algunos ejemplos nada más porque no hay mucho más para explicar. Ok, perfecto. Pero Bueno, sí, preguntale de última a Brian, no sé si te la puede contestar. ok, listo. Gracias. De Hasta nada, luego. Chau, chau. hasta luego. Brian, ¿hasta acá se entiende? Sí, sí, no sé si igual podemos hacer un ejemplo. Sí, sí, ahora vamos a hacer un ejemplo. Ahora vamos con un ejemplo. Vamos con un ejemplo relativamente sencillo. ¿Sí? Es más, vamos a ir con un ejemplo que podamos después aproximar bien. ¿Sí? Vamos a suponer que tenemos para aproximar, tenés calculadora a mano, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, perfecto. Yo quiero aproximar la función entre 0 y 3 de e a la x. Diferencial de x. Vamos a hacer de 3 formas distintas. ¿Sí? En este caso, como para entender la idea. ¿Sí? Primero vamos a usar la regla de trapecios simples, que es hacer solamente los extremos, es el 0 y el 3, ¿sí? Después vamos a hacer la regla de trapecios compuesta usando 3 nodos, que va a ser dividiendo en 2 intervalos iguales. Y después vamos a hacer la regla de trapecios compuesta usando 4 nodos, ¿sí? Que lo voy a dividir en 3 intervalos iguales. Esos 3 intervalos iguales me va a dar del 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3, ¿sí? Por eso lo vamos a usar de esta forma, porque me dan números bastante redondos. Vamos a ver que, o sea, que ni siquiera es que tenemos que usar un montón de cosas, porque yo lo que voy a hacer por regla de trapecios, ¿sí? Simple, yo voy a tener que hacer, esto va a ser f, repasemos esto, ¿eh? ¿Dónde está? No, acá. Me falta una hoja.
Ah, no, acá. No encontraba. Por regla de trapecio simple me va a quedar esto. ¿Sí? Va a ser f evaluada en 3 más f evaluada en 0 sobre 2 por 3 menos 0. Esta va a ser el área. Ahora, f evaluada en 3 me queda e al cubo. Más e a la 0 sobre 2 por 3. Y esa hago la cuenta. Esa Nicolás. ¿Solo eso? Sí. Así de fácil. Ahora, trapecios compuestos. Los resultados son con coma. Sí, ¿Cómo te queda, lo- te queda e al cubo más 1 sobre 2 por 3. ¿Sí? Lo vamos a aproximar con 3 decimales, redondeando. 31,628 da el final? ¿Sí? Espera. E al cubo. Ah, mira, pensé que era más grande. Trapecios compuestos. Divido en dos partes iguales. Con lo cual yo tengo que buscar el nodo de interior, ¿no? Dos intervalos. Lo que equivale a 3 nodos. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es b menos a sobre 2, ¿sí? Y esto se lo voy a sumar al valor más chico. ¿Por qué? Porque pensémoslo de esta parte. Vos vas a tener el valor de A, el valor de B, y yo quiero averiguar este punto de acá. Para averiguar este punto de acá tengo dos formas. Una es escribo B más A sobre 2, que es lo que escribimos antes. Y otra es, escribo, bueno, ¿cuánto mide esto? Y esto mide B menos A sobre 2. Se lo sumo a esto. Me va a terminar dando, en definitiva, esto de acá, que es B más A sobre 2. En este caso, la mitad es 3 medios, porque es 3 menos 0 sobre 2 más 0. Me queda 3 medios. Entonces el área va a ser, dijimos que era la distancia de esta parte de acá, que es B menos A sobre 2, por A, por F de A, más 2 veces el valor del medio, F de B más A sobre 2, más F de B. Sabiendo que B es 3 y que A es 0, entonces me queda F de 0 más 2 veces F de 1,5 más F de 3 por 3 menos A, 3 menos 0 en realidad sobre 2, que es 3 medios. Entonces, si vos te fijas, esto te da 3 medios, hasta ahora lo mismo que acá, por 1 más 2 veces por F de un quinto, o sea, 2 por E a la 1,5, perdón, un quinto de 1,5, más E al cubo. Me va a dar más grande que este de acá. Está bien, porque en este caso me va a dar más preciso. ¿Se entiende? Me da más Sí. grande porque me da más preciso.
Entonces hago la cuenta. Me queda 3 medios por 1 más 2 por e a la 1,5 más... No, esto no. 45,073. Me dio con mucha diferencia del otro. ¿Sí? Ahora lo que podemos hacer es calcular cuánto me da esto. ¿Sí? ¿Cuál es el tema de la regla de los trapecios? ¿Que me puede dar error? Sí, me puede dar error. Me puede dar con bastante error, me puede dar con bastante error. En líneas generales, cuando yo voy metiendo los nodos, cuando voy achicando los nodos, suele ser como mucho más preciso. Cuando yo calculo, en este caso, es la integral de a a la x y a la x, igualada entre 0 y 3, lo cual me queda e al cubo menos e a la 0. ¿Sí? En este caso le estoy pifiando fulero. ¿Sí? O sea, ¿qué puede pasar? Puede pasar que a veces cuando empecemos a integrar haya un error y el error ya vaya propagando. ¿Sí? Lo que vamos a ir viendo es cómo hacemos para que eso no pase. Pero en sí la regla de los trapecios es bastante sencilla. Eh, Juan y Nicolás no tienen idea de lo que estamos hablando. No. Voy a tener que empezar de vuelta. Lo enganchamos tarde, sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a acordar y vamos a volver a... No, antes de acordar les voy a mostrar algo. Profe, Eh, ¿podría la hoja anterior que me faltó copiar algo? sí. Gracias. Voy a compartir a ver si lo entienden. Está bastante claro. Igual eso se los voy a mandar. ¿Sí? Así hacemos después un par de ejemplos. No quiero hacer los de la guía porque los de la guía los hacen ustedes y practican con eso. Eh, a ver si se entiende. Nosotros queremos integrar el área que hay debajo de, en este caso, la curva celeste. ¿Sí? Sería esta parte de acá. Toda esta área. Entonces, la regla de los trapecios me dice, bueno, en vez de hacer la integral propiamente dicho, ¿sí? De la función esa, vamos a aproximar esa área por medio del trapecio, ¿sí? Este trapecio de acá, que va de una punta a la otra. Entonces yo calculo el área del trapecio y me da relativamente similar a esa área que estoy buscando. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago para saber eso? Bueno, lo que tiene el área del trapecio es que lo que yo hago para calcular el área de cualquier trapecio es base menor más base mayor, todo eso dividido 2, mira como lo que se llama la base media,
por la altura del trapecio, en este caso, que es B menos A. Bueno, eso es lo que tenemos acá escrito. ¿Sí? Y el cálculo del error está acá, pero a nosotros no nos va a interesar esto. ¿Sí? Esto, si ustedes siguen una carrera más orientada a la matemática, estudiarán más lo que es el cálculo del error. Pero el cálculo del error me daría eso, que a nosotros no nos va a importar. Eso es lo que nosotros vamos a conocer como regla de trapecio simple. ¿Por qué? Porque lo aproximamos por un solo trapecio. Después la regla de trapecio compuesta, ¿sí? Tiene que ver con, en vez de separar en un solo trapecio, separo en varios trapecios. Nosotros vamos a trabajar separando en 2 trapecios nada más. ¿Sí? Entonces, acá en este ejemplo separé en 4 trapecios. ¿Sí? ¿Qué es lo que me garantiza cuando yo separo en 4 trapecios? Si yo separara en un solo trapecio, me quedaría el trapecio que va así. Donde toda esta parte que está por encima no la estoy contando y toda esta parte que está por debajo la estoy contando además. Separar en un solo trapecio puede tener muchísimo error. ¿Sí? Si yo tengo el gráfico de una función, horrible, me salió esto, que sea una cosa así, así, y yo separo por un solo trapecio, me queda toda una cosa así, donde hay toda esta área de acá, la estoy contando de más, me da un error espantoso. ¿Sí? Lo que hace la regla de trapecios compuesta es, al dividir en más trapecios, me suele aproximar mejor. Yo estoy pensando si en la cuenta anterior no hice mal alguna cuenta. Eh, sí, ya me di cuenta. Hay una cuenta que hice mal. Bueno, no importa. Al margen. Entonces, lo que les decía, al separar en más trapecios, ¿sí? Lo que me va a pasar es que va a ser como más preciso. Esa es la regla de trapecios compuestos. Nosotros vamos a usar una regla de trapecios compuestos separando en 2 trapecios, ¿sí? En realidad uno podría decir, bueno, yo quiero separar en n trapecios, por lo cual voy a tener n más 1 nodos. Nodos son los puntos, desde A hasta B, todos los puntos del medio. Pero, en definitiva, la regla que me va a quedar siempre... Sí, sí, hay un número que me estaba faltando, que me estaba sobrando. Ahora, ahí lo encontré. Es esto. ¿Sí? Este h sobre 2 me estaba faltando dividir sobre 2 una cosa, en la fórmula. Donde h es b menos a sobre m. ¿Qué significa esto? Esto lo que significa es que yo separo en el h me va a dar la medida de cada uno de los intervalos. El sobre 2 me va a terminar dando lo que es, porque es el área del trapecio. Y me queda dentro todo esto, que es lo que yo les escribí a los compañeros en otra hoja. Ahora vamos a explicarlo todo de vuelta con ejemplos. ¿Entendieron algo o no? Más o menos. Capaz que con ejemplos se entiende mejor. Bueno, ¿En dónde faltó eso de h sobre 2? acá, ¿Qué fórmula? sobre 2. Pues me termina quedando sobre 4. Por lo cual es ¿Cómo? 45 sobre 2. O sea, b menos a sobre 2 sobre 2. Claro. Bien. Cortamos y volvemos a arrancar.